Hermano, buenos días. Un saludo a todos ustedes en este Día del Señor aquí desde el sur de California, un día de mucha lluvia. Vamos a empezar nuestra reunión con una oración. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia. Eres un Dios grande y todopoderoso, Señor. Bendito sea tu nombre. Guárdanos, Señor, en esta mañana para que podamos escuchar tu palabra y podamos ser bendecidos y poder ser alimentados espiritualmente como el alimento sólido para nuestra alma. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a entonces a eh, abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 1. Voy a estar usando la versión de las Américas, pero al mismo tiempo también voy a tener listo la versión Reina Valera. Así que ah, vamos a leer capítulo 1, los versículos del 25 al 32. Ah, muy bien. Ok. Dice así la palabra de Dios, Romanos 1, del 25 al 32. Por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. Y de la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. Y como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, para que hicieran las cosas que no convienen, estando llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños, malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados, los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, de los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan, dan su aprobación a los que las practican. Esta es palabra de Dios, esta es la palabra del Santo Dios poderoso que tenemos cuando Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe su carta a los romanos. Este es el texto que vamos a nosotros a estudiar. Vamos a pasar a la lectura del Salmo 93. Salmos 93. Vamos a abrir la Biblia en el Salmo 93 antes de pasar entonces a la exposición de la palabra en esta mañana. Dice Salmos 93. La majestad del Señor. El Señor reina, vestido está de majestad. El Señor se ha vestido y ceñido de poder. Ciertamente el mundo está bien afirmado, será inconmovible. Desde la antigüedad está establecido tu trono. Tú eres desde la eternidad. Los torrentes han alzado, Señor, los torrentes han alzado su voz. Los torrentes alzan sus batientes olas.
más que el fragor de muchas aguas, más que las poderosas olas del mar. Es poderoso el Señor en las alturas. Tus testimonios son muy fidedignos. La santidad conviene a tu casa eternamente, oh Señor. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, así de esta manera vamos a pasar a la exposición de la palabra de Dios. Vamos entonces a abrir otra vez nuestra escritura. Vamos a volver a Romanos capítulo 1. Hoy día terminamos Romanos capítulo 1 y así, de esta forma, vamos a terminar uno de los pasajes muy importantes de la carta a los romanos. Vamos a estudiar, tenga un papel, un lápiz a la mano, tenga un cuaderno, algo, porque esto es nuestro alimento espiritual que nos hace cristianos aquí. Romanos 1, la introducción de Pablo. La introducción de Pablo en su carta a los cristianos que están en Roma. Entonces, dentro de eso podemos ver que Pablo empieza presentándose a sí mismo como apóstol, apartado del Evangelio de Dios, versículo 1. Ese Evangelio de Dios, él ya había sido prometido por sus profetas en las Santas Escrituras. Recuerde que en el tiempo de Pablo no había la división que se conoce hoy, Antiguo y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento se conocía como Santas Escrituras. Las Santas Escrituras, entonces, son la inspiración de Dios, los escritos inspirados por Dios, en donde allí ya estaba prometido por los santos profetas acerca del Evangelio de Dios. El Evangelio de Dios, Él prometió a través de sus profetas. Ellos leían. Para nosotros las Santas Escrituras es el Antiguo Testamento. Y el Evangelio de Dios declara con potencia que Jesús es el Hijo de Dios y al mismo tiempo descendiente de David. Totalmente divino, totalmente humano. Ahí lo dice, ahí está. Y es a través de Jesucristo que recibimos nosotros gracia, apostolado, dice Pablo, para predicar a las naciones que obedezcan a la fe, que obedezcan a la fe. Tienen que obedecer, es un mandato. Y también nosotros, llamados en Jesucristo, somos amados de Dios, llamados a ser santos. La gracia y la paz en nosotros, de parte de nuestro Dios, el Padre, y de parte del Señor Jesucristo. O sea, tenemos ahí el Padre y el Señor Jesucristo. La paz y la gracia vienen de ellos. ¿De dónde viene la gracia y la paz? Usted ya sabe de dónde viene la paz y la gracia. De Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. De Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. De Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahí dice, de ahí vienen, de ellos vienen la gracia y la paz. Pablo entonces pasa al versículo 8, en donde él expresa su deseo de ir siempre a ver a los cristianos en Roma, pero por alguna razón fue obstaculizado. Siempre había algo que se oponía a su viaje ir a los cristianos que están en Roma. Entonces, en ese aspecto, Pablo expresa su deseo siempre de ir a ver a los hermanos que están en Roma. En su carta, ¿cuál es la razón que Pablo fue obstaculizado? No se sabe a ciencia cierta, pero creo yo, en base a la evidencia escritural en el libro de los Hechos, en sus cartas a las otras iglesias, una de las razones por las cuales creo yo que Pablo no podía ir a Roma es por su condición física. Pablo viajaba mucho. Pablo ya
por su continuo viaje. Recuerde que él fue, si usted lee el libro de los Hechos, fue golpeado, fue arrastrado, fue vituperiado, pasaba hambre, al punto que todo eso contribuye a una mala salud. Pablo tenía huesos rotos de tantos golpes que los judíos le, le daban cuando era perseguido. Lea el libro de los Hechos. Y eran varios golpes. Le dejaban sangrentado. Le rompían todos los vestidos. Le tiraban a la cárcel. No había doctor ahí que la sanara. No comía bien. Entonces todo eso físicamente contribuye a que la salud se empeore, tanto físicamente en el cuerpo como también interiormente en los órganos vitales. No sería raro que él hubiera tenido, diríamos, una especie de diabetes. Él de hecho tenía problemas en la vista, estaba perdiendo la vista, los huesos rotos, en donde, usted sabe, una persona con huesos rotos no puede caminar bien. Entonces todo eso, creo yo, que fue una de las razones por la cual él no podía ir físicamente a ver a, a los hermanos en Roma. Puede haber sido otra cosa, pero como no dice y no hay una conclusión, mi idea basada en los hechos es su condición física. Volvamos. Entonces, la razón que quería Pablo ir a ver a los cristianos en Roma era porque, versículo 11, porque él quería impartir algún don espiritual para que ellos sean confirmados. Don espiritual quiere decir palabra, no necesariamente algo como hablar en lenguas, no. Simplemente algo del Señor. Recuerde que en ese tiempo no había Nuevo Testamento. Siempre tiene que tener en cuenta. Siempre tiene que tener en cuenta solamente las Sagradas Escrituras. ¿Cuáles son las Sagradas Escrituras? Lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento. Y no tenían Biblias cada uno como uno tiene. Bueno, hoy en día ya aunque tengan muchos evangélicos ya ni siquiera leían la Biblia en sus iglesias. Pero se reían los pergaminos del Antiguo Testamento, de los profetas que hablaban del santo evangelio de Dios, ¿no? Por eso el versículo 14 dijo, yo tengo una obligación, estaba en el deber Pablo, a griegos y no griegos, a bárbaros, para con sabios como para ignorantes, ¿no? Versículo 16 dice que está ansioso de anunciar el evangelio, perdón, 15, a los que están en Roma. ¿Pero por qué? ¿Por qué tenía que anunciar el evangelio? Versículo 16, porque no me avergüenzo el evangelio. ¿Por qué no se avergüenza el evangelio? Porque es el poder de Dios. La conjunción de causa, pues es por qué. Porque se dan cuenta, ¿por qué no me avergüenzo? Porque es el poder de Dios. Está conectado. ¿Por qué no me avergüenzo del evangelio de Dios? Bueno, porque es el poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío y al griego. ¿Y por qué es la salvación? Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe, para fe, como está escrito el justo. O sea, tres conexiones muy importantes de causa. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Versículo 16, versículo 17. Entonces, Pablo sigue la conjunción de conexión. Versículo 18, ¿por qué? Y ahí dice, ¿por qué el evangelio es la justicia de Dios? Versículo 18, porque la ira de Dios se revela. Cuando dice por qué está dando la causa, el contexto por el cual la justicia de Dios se revela por fe, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad de los hombres, que con injusticia restringen, o sea, bloquean la verdad. Ellos saben que está la justicia, pero bloquean, lo están escondiendo la verdad, están resistiendo la verdad de Dios. Versículo 19, ¿y por qué? Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente. Otra conexión de causa. ¿Por qué? Versículo 19. Quiere decir que esa verdad de Dios, Dios la ha hecho conocer y los hombres la están ignorando. Es evidente. ¿Cómo se hizo evidente lo que de Dios se conoce? Bueno, porque Dios se lo hizo evidente. O sea, Dios quiso hacerlo evidente. Y evidente quiere decir, claro, todos podían mirar. No está escondido. Versículo 19. ¿Y por qué se hizo evidente? Porque 29, 20, otra conjunción. La causa, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, lo que no se ve, su eterno poder y divinidad, se ha hecho visible a todos los hombres con claridad, siendo entendidas por medio de lo creado. ¿Se dan cuenta? Con claridad. Por eso dice, ignorante, no ignorante, uno está viendo en la creación de Dios, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa, no existe ninguna excusa. Entienda bien esto.
A mí me hacen preguntas siempre, hermano, y los que nunca escucharon el Evangelio, la tribu que está escondida por ahí en el mundo donde nadie sabe de que existe. Eso no es excusa. Entienda de una vez. Dios se ha manifestado al hombre, su eterno poder y deidad, lo que no se ve, a través de lo creado, con claridad, de modo que no tienen excusa delante de Dios. Ningún hombre puede decir, bueno, Señor, yo nací en una tribu tan remota que nadie sabe que existo. Bueno, que nadie sabe lo de menos, que sepan lo de menos. Lo importante es que existe la creación. Y si es en tribu totalmente escondida, con mucha más razón, porque la naturaleza está intacta, entonces ellos pueden ver lo creado, con claridad, de modo que no tienen excusa. Aunque nunca vaya un predicador, misionero, iglesia, lo que sea, ellos no tienen excusa delante de Dios. 21, otro por qué, pero lo dicen pues, tienen que decir, porque aunque conocían a Dios, ¿se dan cuenta? Todos son conjunciones de causa. Pablo está usando esas conjunciones de causa de una forma magistral, porque aunque conocían a Dios, no le honraron, sino que, conjunción de contraste, de contraste. ¿Qué pasó? Se hicieron vanos en su razonamiento. Vano significa idiotas. La palabra vano, traducido al español aquí del griego koiné, que es el griego del estilo que Pablo usó, realmente significa se hicieron idiotas, o sea, personas que no piensan, de bajo nivel intelectual, personas que no razonan. Entonces diría se hicieron idiotas en sus razonamientos. O sea, el necio idiota razona, pero es un razonamiento fallido, totalmente con defectos. No tiene lógica su razonamiento. Y dice su necio corazón, el aspecto, no el corazón, el órgano, pero su alma, su esencia, se entenebreció. Ellos se autodeclaraban sabios, pero sin embargo se volvieron necios. Esto viene entonces la tesis de la antítesis. ¿Cuál es la tesis? Sabios, antítesis y estúpido. Necio es estúpido. Mientras ellos decían en su mentalidad humanística, en su mentalidad materialista, reconocían la creación, pero no al Dios que hizo, pensaban que eran sabios, pero al momento que ellos dejaron a Dios y comenzaron a usar la naturaleza como punto de partida y no a Dios, en ese momento se convirtieron de sabios en estúpidos. Y conjunción de copulación y al mismo tiempo, esa y nos ayuda a entender entonces que Pablo está diciendo que en el momento que se convirtieron en personas estúpidas en su razonamiento, cambiaron. La palabra cambiar se explica mejor con intercambiar. ¿Qué es intercambiar? Intercambiar significa tú me das algo y yo te doy algo. Es un trueque, ¿no? Intercambio. Entonces, ¿qué intercambiaron? Intercambiaron, número uno, la gloria de Dios, es la tesis, que es incorruptible. La gloria de Dios es incorruptible. Eso lo cambiaron, intercambiaron por una imagen en forma de hombre corruptible. Fíjese, la tesis, gloria de Dios incorruptible, la antítesis, hombre corruptible. Ahora, bien importante esto, porque la gloria de Dios incorruptible no se ve. No se ve, nadie ha visto la gloria de Dios. Por eso que Dios lo declaró a través de la creación, para que nadie tenga excusa. Pero el hombre se hizo estúpido en su razonamiento y en vez de reconocer al Creador, intercambió la gloria del Dios incorruptible en forma de hombre corruptible. Ahí empieza el humanismo. Ahí empieza el humanismo, ahí empieza el ateísmo, ahí empieza el materialismo, ahí empieza la filosofía humana que parte del hombre corruptible, pecador, imperfecto, limitado, perverso, estúpido en su razonamiento. Entonces, toda una filosofía que parte de un hombre totalmente depravado tiene como consecuencia teorías que afectan al gobierno, afectan la educación, afectan todo tipo de relaciones humanas que van al fracaso, porque el hombre es limitado. Basar entonces una teoría en la mentalidad de un hombre caído, pecador, limitado, imperfecto, perverso,
mentalidad estúpida porque no puede pensar bien, es una receta propia al desastre. Eso lo vemos en el marxismo. El marxismo parte de un hombre totalmente desequilibrado mental, oscuro, pecador, limitado, perverso, imperfecto, rebelde. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias? Durante la historia, más de 100 millones, más de 6 millones, 100 millones de personas totalmente asesinadas. Cambiaron. Entonces en versículo 24 dice, por consiguiente, a consecuencia de eso, Dios los entrega a la impureza de su lujuria. Dios les da, le dice, ya están ellos convertidos en su pensamiento totalmente pervertido. Le dice, ok, te le entrego para que vivan de acuerdo a ustedes, de sus corazones. De modo que deshonraron, sacaron la honra de sus propios cuerpos. Dios creó al hombre y la mujer con honra, ellos deshonran. ¿Se dan cuenta cómo el hombre destruye la creación de Dios? Ellos deshonraron la creación de Dios. Ellos deshonraron la honra de vida al cuerpo de ellos que Dios les dio. Versículo 25. ¿Por qué? Causa. Porque cambiaron la verdad de Dios, otra vez la tesis, verdad de Dios, y adoraron y sirvieron a la criatura en vez del Creador. ¿Sí? Quien es bendito por los siglos. O sea, la verdad de Dios ellos lo cambiaron por la mentira. La mentira que es adorar a la criatura antes que al creador. Entonces, desde ese momento, el hombre vive una mentira en todas sus filosofías, ideologías y gobierno. Todos los fundamentos de la educación sin Dios es mentira, porque ellos cambiaron, intercambiaron, dijeron, Dios, tu verdad para ti, ahora queremos nosotros esclarecer nuestra propia verdad. Tenemos que poner como centro de nuestra vida, no a ti, sino a nosotros. Nosotros somos el centro. Nosotros nos creemos sabios, pero claro, somos estúpidos, pero nos creemos sabios. No somos nada, pero limitados, pero no importa, así vamos a hacer nosotros mismos nuestra forma de gobierno, imperfecto, ilimitado, lleno de problemas, de errores, contradicciones, no pensamos bien, no sabemos ni para qué estamos aquí, pero queremos eso para nuestra vida. Eso es el humanismo, ¿me entiende? Eso es el humanismo. Entonces, recién en el versículo 26, Pablo, él comienza a desarrollar lo que viene en ese momento y dice, por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes. Ahora, bien interesante porque cuando dice por esta razón está hablando de una proposición de causa, ¿no? Por esta razón. Una proposición de causa, por lo tanto, se puede decir, a todo lo que dijo Pablo, cuando dice esta razón, es el pronombre demostrativo cercano. ¿Cuál es esta razón? Bueno, el versículo anterior es el versículo 25, donde dice, ¿por qué cambiaron la verdad de Dios? Cuando cambian la verdad de Dios por la mentira, en ese momento Dios las entrega a pasiones degradantes. Porque está diciendo, por esta, el pronombre demostrativo está diciendo, ¿cuál razón? A la razón del versículo 25. Que es el más cercano. Entonces, por esa razón que está en el versículo 25, Dios les entrega del verbo paradidomí, que es un verbo griego que implica entregárselo. Dios dice, ok, se los doy a ustedes. ¿A qué se les entrega? Él les entregó a pasiones degradantes, quiere decir pasiones de deshonra, sentimientos de deshonra, les entrega a Dios a ellos. ¿Por qué? Ahora viene la conjunción de agregación y tiene que ser cuando les entrega Dios a los hombres a seguir sus pasiones de deshonra, degradantes, depravadas. Lo que sucede es que en ese momento sus mujeres, las mujeres de los paganos, las mujeres de aquellos que rechazan a Dios, intercambiaron, otra vez la palabra, intercambiaron la función natural. La palabra función natural significa la práctica natural del sexo que Dios creó entre el hombre y la mujer. Cuando dice función natural, se está refiriendo a la práctica natural de las relaciones sexuales, que es solamente dentro de un hombre y una mujer. Entonces, las mujeres
depravadas, las mujeres de los hombres depravados, entonces hacen un intercambio en las funciones sexuales. Intercambian la función natural del sexo entre hombre y mujer con aquella función que está en contra de la naturaleza, que está en contra de la naturaleza. ¿Y cuál es esa función natural de las mujeres en el aspecto sexual que está en contra de la naturaleza? Bueno, en vez de tener relaciones sexuales con el sexo opuesto, que es el hombre, comenzaron ellas a tener relaciones entre ellas mismas, lo que se conoce como lesbianismo. Lesbianismo. Y no solamente quedó allá, sino que el adverbio, Pablo utiliza un adverbio de igualdad que dice, y de la misma manera. La misma manera implica adverbio de igualdad. O sea que está diciendo que al mismo tiempo que las mujeres hacen esto, también sucede algo muy igual, al mismo tiempo y lo mismo. Y dice también, la conjunción también. También significa al lado de lo que está pasando. ¿Cuál es esa cosa que está pasando a lo que la mujer hace? Los hombres ahora, ya no solamente la mujer, abandonando, o sea, quiere decir los hombres pervertidos, dejaron lo que es por naturaleza, lo que corresponde al hombre. Dejaron por naturaleza lo que corresponde al hombre. Abandonaron ese, diríamos, lo que Dios hizo para el hombre, el propósito natural de Dios para el hombre. El hombre abandona, el hombre sale de ese plan de Dios. Y así como las mujeres dejaron el uso natural del sexo para tener sexo entre ellas mismas, el hombre abandona la misma forma natural que Dios creó al hombre en el aspecto sexual para que tenga relaciones con la mujer y lo intercambia también con el uso no natural, innatural o en contra de la natural que Dios no creó. Y se llama eso homosexualismo, sodomita. El hombre abandona el uso natural de la mujer en el aspecto sexual y se enciende. Pablo utiliza una palabra griega que quiere decir se inflama de fuego. Pero no es un fuego positivo, es un fuego de pasión lujuriosa que va en contra de la voluntad de Dios y que trastorna toda la mente, el corazón y las pasiones de los hombres, al punto que en vez de sentir deseo natural por la mujer en el aspecto sexual, el hombre entonces tiene un deseo descontrolado, negativo y demónico de tener relaciones con otros hombres. Eso es lujuria. Eso es lujuria. Dice unos con otros. Los hombres se buscaban para tener sexo entre ellos y ya no tenían ninguna atracción a la mujer, porque la mujer también entre ellas se buscaban para tener sexo. Entonces, todo eso es el resultado de que el hombre en el versículo 25 cambió la verdad de Dios por la mentira. Cambió la verdad de Dios por la mentira. ¿Me está escuchando usted? Quiere decir que en el momento que el hombre intercambia, y eso quiere decir idolatría, viene como consecuencia la depravación de todo el sistema humano, de todos sus sentimientos. El hombre y sus sentimientos se depravan, se distorsionan para mal, totalmente depravado. Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? Y como consecuencia, reciben, de recibir, la palabra recibir es algo que uno merece, algo que uno merece.
Cuando dice recibir correspondientemente a eso, o sea, ellos reciben un castigo, una retribución de Dios mismo, que va de acuerdo a su acción, a su error, a lo que ellos están haciendo, ya que ellos deshonran su cuerpo. El hombre tiene relaciones sexuales con hombre, la mujer con mujer. Eso es deshonrar sus cuerpos. Entonces, ese castigo, Dios les da un castigo como retribución. Dios les da un castigo como retribución y ese castigo como retribución es justamente de acuerdo al pecado, a la desobediencia, a sus acciones que el hombre hace cuando deshonran su cuerpo, así entre ellos mismos. Esto es lo que Pablo está diciendo y pone como explicación por qué existe el sodomismo, el homosexualismo y el lesbianismo. No es hoy en día se pone derecho, no es ningún derecho. Hoy en día se pone es parte natural, es una perversión, hermanos, producto de la idolatría, cuando el hombre intercambia al creador por lo creado y adora a la creación en vez del creador. Y la adoración a la creación no solamente se manifiesta en que uno se tiene que arrodillar, aunque sí existe, pero también en la creación, en la invención, en la elaboración de ideologías, de teorías que van en contra de la voluntad revelada de Dios en sus sagradas escrituras. Cualquier ideología, cualquier doctrina, cualquier pensamiento humano que parte del hombre caído, pecador, ilimitado, es una filosofía rebelde que atenta contra la soberanía de Dios y que está fundamentado no en la verdad de Dios que el hombre rechaza, sino en la mentira del hombre que lo acepta. Como consecuencia de ello, entonces Dios los entrega a una mente reprobada, carnal, idiota, que no puede razonar debidamente y como consecuencia, ya que no razona bien, el hombre inventa lo que se conoce hoy. Porque dice, Dios les entregó una mente depravada, no aprobada, fracasada. Mente significa forma de pensar. El hombre va a pensar, pero ese pensamiento es depravado. Y la razón que es depravado porque ellos cambiaron la verdad de Dios, intercambiaron. Entonces el hombre actual tiene una mente depravada, tiene un razonamiento depravado. Por eso él para erigiendo el marxismo es producto de una mente depravada. Es producto de una mente depravada. Todo sistema de pensamiento parte de una mente depravada. Y como consecuencia dice, para que hicieran las cosas que no convienen, o sea, cosas que no estén de acuerdo a la verdad de Dios. O sea, una mente depravada hace cosas que no estén de acuerdo a la verdad de Dios. ¿Sabía usted eso? Cosas que no están de acuerdo a la verdad de Dios es lo que está justamente delineado en su palabra. Primeramente, al partir de una premisa que no existe Dios, entonces ya a partir de eso están haciendo teorías producto de su mente depravada. Y dice, estando lleno, quiere decir totalmente completo. La palabra completo significa que el hombre no está mitad depravado y mitad bueno. No, el hombre es malo, totalmente lleno en su capacidad completo de toda injusticia, maldad, avaricia, malicia, colmados de envidia. Entonces, a partir de ese momento, Pablo hace una lista, es muy importante que nosotros sepamos eso, hace Pablo una lista de todas aquellas, diríamos, características que definen al hombre depravado. Y Pablo dice la palabra están llenos. ¿Por qué? Porque él quiere dar a entender a sus oyentes que eso es la naturaleza del hombre. Eso es la naturaleza del hombre. Entonces, la naturaleza del hombre
está definido en acciones que están en contra de la verdad de Dios. ¿Entiende? La naturaleza del hombre está definido en acciones, actitudes, sentimientos, prácticas que están en contra de la voluntad de Dios. Tome su Biblia a la mano. Vamos a ver una de esas características que Pablo dice, ¿no? Por ejemplo, dice, están llenos con. Es un verbo, quiere decir que es toda la naturaleza humana. Subraya, están llenos. La palabra lleno implica que el hombre está así completo. ¿De qué? ¿Está lleno de qué? Dice, de toda injusticia. Y la palabra injusticia, ¿cómo se llama? ¿Cómo se sabe que que es injusto? Porque la norma de comparación es la justicia de Dios. Todo aquello que ve en contra de la justicia de Dios es injusticia. El hombre está lleno de injusticia. Y todo esto, todas estas palabras, a ver, determinan lo que es el hombre. ¿Ok? Determinan lo que es el hombre. ¿No? Está también lleno de toda maldad. ¿No? La palabra maldad es un sustantivo, ¿no? Que quiere decir algo malo, ¿no? Algo que hace que el hombre tenga un comportamiento criminal, ¿no? De toda envidia está lleno. Quiere decir avaricia, agresión. El hombre tiene un deseo de tomar ventaja de su prójimo, de hacer aquello que le beneficia a su ego caído y no al prójimo. Está lleno de malicia, ¿no? La palabra malicia quiere decir una persona viciosa, una persona tiene espíritu o una actitud de desprecio, ¿no? Una persona con malicia, mala, que le gusta el problema, crear problema, ¿no? De todo. Uh, Lleno, y tiene otra vez el adjetivo lleno de toda envidia. O sea, no es solamente que el hombre es envidioso un poquito, está lleno de toda envidia, dice ahí. Interesante cómo Pablo describe al hombre sin Cristo. Llena de toda envidia, una persona despreciable, desprecia, tiene sentimientos fuertes, amargos, debido a la influencia del pecado. Es un carácter miserable de estar feliz cuando ve que otra persona está pasando por problemas o desgracias. La persona que se burla, que se alegra cuando ve a su prójimo experimentar dolor, desgracia, ya sea física o mental, emocional, es una persona totalmente llena de envidia porque desea el mal a su prójimo. Eso está lleno la humanidad. Son personas asesinas, o sea que les gusta matar. Y eso vemos, el hecho mismo de que los hombres hoy en día, el aborto es una evidencia. El aborto es una evidencia de justamente la maldad del hombre. Hacer ley para matar al inocente en el vientre de su madre y alegrarse de eso es justamente el juicio de Dios. Dios entrega a toda esta gente que busca la muerte del inocente. Así que no es ningún derecho ni para sentirse honrados, ni tampoco una ley que tiene que ver que nace del Estado. Al contrario, la muerte, buscar la muerte, llenos de asesinatos, ya sea para el no nacido, para el vientre de la madre, es la peor desgracia que puede ocurrir. No existe derecho a aborto. Eso es asesinato. Están también llenos de peleas, de pleitos. La persona que le gusta el pleito es una persona que le gusta contender. Literalmente solamente vive con una actitud de pelea. Para esa persona, su vida es pelear, pelear, contener, contender y pelear, ser miserable, hacer que las otras gentes sean miserables. Está lleno de mentira, de engaño. Una persona tramposa, una persona que engaña a su prójimo, una persona que dice cosas y después no es lo que dice. Es una persona que explota a la persona que cree en él. Por eso se llama una persona engañosa. Eso, una persona maliciosa. ¿Qué es? Es una persona que tiene un pensamiento siempre dirigido al mal. No piensa nunca el bien. Todo lo que hace,
todo lo que piensa, todo lo que dice es para el mal, para el propósito de traer maldad. De eso está hecho. Pablo dice ahí, fíjese todo lo que sucede cuando el hombre está fuera de Dios. Una persona que piensa en la maldad, la malevolencia, la malignidad, siempre está dispuesto a la maldad. Eso es. Aquí dice la palabra de Dios. Chismosas. ¿Qué es una persona chismosa? Pablo hace referencia a eso a Timoteo. Una persona chismosa es una persona que le gusta hablar mentiras en secreto a otros. Les gusta desparramar, diseminar cosas que no es verdad en forma quieta, destruyendo la reputación y el carácter de esa persona, destruyendo la reputación y el carácter de familia, destruyendo la reputación y carácter de grupo, porque es un chismoso o es una chismosa. Y así, de esa manera, engaña, pero engaña también a los que son incautos, a las personas que no tienen tal vez, diríamos, un concepto de criterio. Ellos son las víctimas del chismoso y de las chismosas. Son personas, como dice Pablo también más adelante, detractores aborrecedores de Dios. ¿Quién es un detractor? Un detractor es una persona que difama, el difamador, el que para hablando de mal de la gente, es un detractor, es un difamador, no sirve absolutamente para nada, es un destructor de vida, de sociedad, es una persona arrogante. No, es una persona arrogante, aborrece a Dios, insolente, que es, que es un aborrecedor de Dios. Una persona cuyo corazón, cuya actitud, cuya palabra está en contra de Dios. El que odia a Dios está en contra de Dios, está condenado. Es un insolente. ¿Quién es un insolente? Una persona violenta, una persona que no le importa la paz con su prójimo. Es una persona que simplemente se deja llevar por sus emociones totalmente negativas, insolente, y que no le importa destruir, tiene placer en destruir a la gente. Es un arrogante. ¿Quién es un arrogante? Es una persona que tiene desprecio a los demás, es un orgulloso soberbio, negativo, maligno, una persona que no tiene respeto absolutamente a nadie. Se cree mejor que Dios y mejor que los demás en una forma negativa. Irrespetuoso, irrespetuoso. Es una persona también jactanciosa. ¿Quién es una persona jactanciosa? Una persona jactanciosa es un impostor, alguien que se cree que es mejor que otra persona y que para diciendo que él es mejor que otro es una forma humillante. Él sabe que no sirve para nada, pero engaña que sí sirve. Todas estas personas, estos son los caracteres de la persona que está haciendo o que vive de acuerdo cuando rechaza la verdad de Dios. Es un inventor de cosas malas. ¿Quién es un inventor de cosas malas? Inventor de cosas malas. Es una persona que comienza a edificar, comienza a elaborar cosas que no tienen sentido. Desde el punto de vista podrido, tiene una ética podrida sin Dios. Y como su ética no parte de la ley de Dios, lo que hace está en contra de la ley de Dios y es cosa mala, cosa que no tiene la aprobación de Dios. Y por último, Pablo pone aquí, caracteriza lo que es caracterizado y inclusive ahora una sociedad sin Dios, que los hijos son desobedientes a los padres. Entonces, en una sociedad en donde los hijos desobedecen a los padres, donde no creen en los padres, donde demuestran falta de respeto a los padres, donde son rebeldes, donde hacen lo que les da la gana, donde no saben lo que es respetar al padre y a la madre. Eso es una evidencia de la perversidad del hombre. Entonces estamos viendo aquí cómo Pablo termina este primer capítulo, cómo está terminando Pablo, haciendo una lista larga de características que incluye las actitudes, emociones y palabras de aquellos que no conocen a Dios. Y Pablo dice más adelante, son personas necias. ¿Quién es un necio? Una persona necia
Es una persona que no tiene sabiduría, es una persona que no es inteligente, es una persona que no tiene juicio, es una persona que no tiene discernimiento, es una persona que tiene defecto ético, moral, es una persona que no entiende nada, es una persona que es incoherente, es una persona que no sabe razonar, es una persona que no tiene buen intelecto, es una persona mediocre. Eso es un necio, ese es un necio. Y necios hay cantidad, inclusive muchos presidentes son necios. Son personas que uno no puede confiarles absolutamente nada. Son indignos de confianza. ¿Quién es una persona indigna de confianza? Una persona con quien no puede haber un pacto. Una persona que habla mentira siempre, que cuando hace un pacto está engañando, no está diciendo la verdad. No es digno de confianza esa persona. Dice, son personas que no tienen amor. Y esto está terrible. Son personas que no tienen amor. Quiere decir, Pablo utiliza la palabra personas que no tienen corazón. Quiere decir que no tienen afecto natural. La persona que tiene afecto natural tiene compasión, tiene amor, tiene ternura, siente pena por una maldad. No es una persona fría, pero el que está, dice aquí, entregado a esas pasiones, no les importa la afección natural. Están vacíos de toda afección, no tienen amor. Son personas crueles, crueles al animal y crueles también a su prójimo. No les importa ver la persona que sufre. Son personas despiadadas. Esa palabra es ruda. Quiere decir quién es una persona despiadada, una persona sin misericordia, una persona que no tiene pena por el sufrimiento de los demás, una persona sin compasión. Es una persona cruel cuando ve que otra persona está sufriendo por una maldad. Eso es la humanidad. Estas personas, aunque estas personas, dice aquí Pablo, ya al final del versículo 32, cuando Pablo dice, ¿quiénes estas personas? Habiendo conocido a Dios, fíjese, habiendo conocido a Dios significa sabiendo que por la naturaleza, por lo que ven, hay un Dios. Escuche bien, por eso Pablo empieza bien. Tiene usted que seguir todas las conjunciones a- en base a la naturaleza, que da evidencia clara, evidente de la existencia de Dios, habiendo ellos conocido a Dios. Ellos, quienes habiendo conocido a Dios. Dice aquí Pablo y termina aquí, son dignos de muerte. Son dignos de muerte. La palabra digno, Pablo utiliza aquí, son, diríamos, merecen, ¿no? Merecen la muerte. Ahora, bien interesante, porque cuando Pablo dice aquí que merecen la muerte, está hablando desde el punto de vista judicial. Toda esta gente de aquí están bajo pena de muerte. Toda esta gente que Pablo habla están bajo la pena de muerte. No merecen vivir, no merecen vivir. Están bajo la pena de muerte porque justamente esta gente lo que está haciendo esta gente, han violado la ley de Dios. Han violado la ley de Dios. Y dice aquí, habiendo que los que practican tales cosas, la palabra practicar, ¿no? Quiere hacer poner por obra, los que hacen por obra, todo lo que Pablo acaba de hacer un listado, son dignos de muerte, merecen la muerte, no merecen vivir en la sociedad. Fíjese, está hablando entonces de acuerdo a la ley de Dios. Pablo está aplicando el peso de la ley de Dios sobre estas personas en la sociedad, que todos los que hacen esto no merecen vivir, porque están destruyendo a su prójimo. Son personas sin corazón, sin amor. Son personas totalmente despiadadas, sin misericordia. Son personas que violan la ley de Dios, violan los pactos, no les importa absolutamente nada. Mentirosos, difamadores, son chismosas, personas que hacen el mal. No merecen la muerte porque practican. Pero dice Pablo, no solamente dice, ¿no? No solamente esas personas las hacen, sino que también, y eso está terrible, sino que también aprueban las prácticas. Los que están matando al niño en el vientre de su madre, al firmar pactos, al firmar leyes, ellos no solamente
los practican, sino que están aprobando de una forma legal una acción totalmente contraria a la ley de Dios. Entonces Dios dice, esa gente, esos gobernadores y presidentes y jueces que aprueban leyes a favor del aborto, son dignos de muerte, porque ellos aprueban, quiere decir que están de acuerdo con aquellos que hacen lo mismo. Todos aquellos que aplauden la matanza, la legalización de la masacre, asesinato de niños en el vientre de su madre, porque eso es lo que es asesinato legalizado, holocausto, masacre del niño inocente, hasta el último día de su embarazo, inclusive si sale vivo y no es viable, matarlo. Eso es algo cruel. Esa gente que está de acuerdo y lo hace y lo firma y lo pone como decreto, son dignos de muerte. La ira de Dios está sobre ellos, no la gracia de Dios. La ira de Dios está sobre ellos y son dignos de muerte, porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y al cambiar la verdad de Dios por la mentira, su corazón, su necio razonamiento, su razonamiento estúpido, entonces se oscureció en su alma. Y como no tenieron en cuenta a Dios, es lo que está diciendo Pablo, ¿no? Entonces degradan sus propios cuerpos. Entonces la idolatría lleva a la inmoralidad, homosexualismo, lesbianismo y aborto. El hombre mata. Toda esta gente engaña, justamente porque como dice en el versículo 25, cuando cambiaron la verdad de Dios por la mentira, 26, por esta razón Dios los entregó. Estamos viendo entonces, hermano, aquí la razón fundamental. ¿Por qué? La razón ética de dónde sale todo esto. ¿Por qué el hombre es como es? Entonces el hombre es como es por la sencilla razón de que cambió la verdad de Dios por la mentira. Toda filosofía, toda teoría, todo sistema de pensamiento que parte del hombre caído, del hombre imperfecto, limitado, del hombre perverso, pervertido, del hombre estúpido, porque es necio, del hombre totalmente inmoral, depravado. Todo eso trae como consecuencia la muerte, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira. En forma de hombre corruptible, cambiaron la gloria de Dios incorruptible, invisible y poderosa, en forma de hombre corruptible. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y eso viene a ser la introducción para que los hermanos en Roma entiendan todo el trasfondo espiritual que afecta a la sociedad hasta hoy en día. El hombre sin Dios. El hombre que se cree sabio, pero dice se convirtió en estúpido. Porque esa es la palabra necio, estúpido. Entonces, estamos gobernados por estúpidos. Existen ideologías de mentes estúpidas. El marxismo es una ideología de un hombre estúpido. Y la aplicación del comunismo al socialismo viene a ser también la aplicación de hombres cuyo razonamiento es estúpido para una población que causa la muerte, como dice Pablo. Llenos de muerte, de homicidios, de mentiras, de engaño, de chismes, de difamaciones. No solamente las hacen, sino que se complacen en hacerlo. Todos ellos, de acuerdo a la ley de Dios, son dignos y merecen la pena de muerte. Y así termina Pablo. Entonces, el capítulo 1 de Romanos, lo que viene después viene a ser el desarrollo teológico del Evangelio de la gracia de Dios en su relación con cada persona. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia en esta mañana y que tu gracia sea con todos nosotros. Bendícenos y ayúdanos hoy en día, en este día tuyo. En el nombre de Jesús. Amén. Que la gracia y la paz sea con todos ustedes, hermanos.